¿Qué tal, familia? Buenos días. Una vez más estamos aquí estudiando la palabra del Señor y escuchando su voz, escuchando su instrucción. Acompáñame al libro de Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28. Y vamos a entrar a este capítulo. Quiero tocar 2 versículos o 3 máximo aquí. Y si en casa tienes oportunidad de leerlos, date cuenta cuáles son las bendiciones y las maldiciones que persiguen a los que no escuchan la voz de Dios atentamente. Hay una maldición que persigue a aquellos que no escuchan la voz de Dios. Y yo por eso este tema lo titulé sordera espiritual. ¿Ok? Dice la palabra de Dios así. Capítulo 28, versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Di conmigo: me alcanzarán. Si oyeres la voz de Dios o la voz de Jehová tu Dios. Y ve conmigo al versículo 15, ahí mismo. Capítulo 28, versículo 15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Aquí uso otra palabra, donde ya no te prescribo sino te intimo. Quiere decir que hay una relación mayor, hay una relación de más cuidado. Dice que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Espíritu Santo, hoy venimos delante de ti a ponernos, Señor, como tus hijos, como una instrucción que recibe el Hijo del Padre. Así estamos hoy con esta actitud. Queremos que tú nos hables, queremos que tú nos enseñes. Úsanos, Espíritu Santo, y llévanos a entender qué es lo que tú deseas de nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Aquí hay algo que quiero resaltar de los 2 versículos que leímos o 3 versículos que leímos. Dice que acontecerá. La primera parte es que va a suceder. Eso es glorioso. Mira, todas las cosas que nosotros entendemos que dice la Biblia acontecerá, quiere decir que va a suceder. ¿Cuándo? No lo sé, pero va a suceder. Ahora, dice que va a suceder, que hay una bendición si nosotros oímos atentamente, y nos va a alcanzar la bendición. Eso es padre. Es muy diferente que tú salgas por el camino o por la calle a buscar la chuleta, a que la chuleta te persiga a ti. No sé si me explico, pero salgas a buscar el pan diario, salgas por la comida, salgas por la bendición diaria. Es muy diferente que salgas a que te alcance. Y hay una promesa aquí que dice la Biblia que las bendiciones te alcanzarán. Y también dice el versículo 15 que si no oímos, acontecerá, porque también va a suceder, que las maldiciones nos van a alcanzar. De una o de otra forma, todo tiene que ver con el escuchar. O te alcanza la bendición o te alcanza la maldición. ¿Por qué Dios estaba tan interesado aquí en enseñarnos la importancia de oír atentamente, la importancia de prestar atención a sus mandamientos y ponerlos por obra? Te voy a decir por qué. Porque todo lo que hoy tú ves, todo lo que hoy existe, todo de lo que tú y yo tenemos conocimiento, se originó en algo, en la voz de Dios. Todo tuvo un inicio en la voz de Dios. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabes cómo los creó? Por su voz. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio. Quiere decir que el verbo, la parte activa de Dios, Jesús, fue en el principio el que creó, el que le dio forma a todo lo que existe. Él lanzó la voz, y esa emisión, esa frecuencia provocó vida de donde no había. Usamos la palabra bara. La palabra bara quiere decir crear de la nada, de donde no existe. Dios no necesitó tomar algo, Dios creó de donde no había nada. Por el hecho de emitir su voz, la frecuencia de su voz es lo que tú y yo hoy tenemos vida, tenemos claridad de muchas cosas. Científicamente se cree
que hay una capa, hay una onda en donde las voces están atrapadas. Se cree que desde que el primer hombre aquí en la tierra emitió un sonido, está atrapado ahí, sigue viajando. Y un día a lo mejor los científicos van a poder lograr, tomar el audio correcto de esas voces. Hay algunas cosas que han usado, pero ponte a imaginarte tantito esto. Yo venía platicando con mi hijo esa parte y yo le decía, ahorita donde veníamos manejando y en el espacio que vemos están emitiéndose ondas sonoras de radio, de televisión, de celulares, y se están transformando en voces. Es tan fácil de creerlo hoy en día porque lo vemos. Hay un emisor y hay un receptor que codifica todo esto y lo transmite en voz, en sonido, en datos. Qué impresionante, ¿no? Bueno, Dios les ganó a todo ello. Dios estaba adelantado a estos tiempos en infinidad de tiempos y de sazones o de temporadas, y Dios ya sabía que esto se podía hacer. Por eso lo importante decir es que yo estoy hablando y la voz va a salir y va a llegar a un lugar en donde tiene que ser recibida. Tus oídos espirituales, tus oídos deben de estar atentos a mi voz, dice el Señor. ¿Qué pasa entonces cuando hay una sordera? ¿Qué pasa entonces cuando nuestros oídos están tapados? Mira, hay diferentes maneras en las cuales los oídos pueden estar de maneras física mal. Tal vez puede ser de un mal congénito, puede ser hereditario, puede ser de un problema de nacimiento, en el embarazo, puede ser un exceso de cerumen, puede ser una infección no bien cuidada. Pueden ser muchos factores que afectaron nuestros oídos. Y siendo sinceros, muchos somos muy dejados y no le ponemos mucha atención a esta parte, pero cuando llega a faltar es un caos, porque entonces viene un problema mayor. El problema puede transformarse en un problema físico y después un problema social, un problema psicológico, hasta llevarlos a la muerte. Hay gente que ha caído en depresiones tan fuertes porque hay problemas psicológicos en donde comienza a haber un aislamiento, comienza a haber una vergüenza, comienza a haber una separación porque ya no son aceptos o ya no se sienten aceptos porque ya dejan de percibir como todos los demás perciben. Y si te das cuenta qué tan importante es ese sentido, tan importante, te voy a decir algo, que si el oído llegara a faltar, nosotros perderíamos el equilibrio. Y esto sucede en lo espiritual como en lo físico. Quiero que vayas conmigo al libro de Isaías, capítulo 19. Dice la palabra de Dios, Isaías 19, versículo 14. Dice: Jehová mezcló espíritu de vértigo, habla contra los egipcios. Dice: en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Espíritu de vértigo. El vértigo viene a causa de perder el oído. Tú puedes estar muy bien de todos tus sentidos, tu cuerpo, pero si te falta el sentido auditivo, el del oído, tu cuerpo empieza a entrar en un vértigo. Es impresionante qué función ocupa nuestro oído. Pero podemos tambalear, podemos perder el equilibrio. Y espiritualmente, pasa exactamente lo mismo. Podemos estar bien, podemos hacer muchas cosas, pero si no estamos atentos a la voz de Dios, si ya no estamos percibiendo la voz de Dios, vamos a perder el equilibrio. O nos vamos a ir muy a la izquierda o nos vamos a ir muy a la derecha. Pero Dios quiere que caminemos en un camino centrado, correcto. En un camino ni a izquierda ni a derecha, centrado. Hay muchas cosas que empezaron en buenos términos, escuchando a Dios, pero perdieron el oído. Y sabes, la gente se ha vuelto legalista, sectarista. Hay muchas sectas que nacieron de una gente buena, bien intencionada, pero dejaron de escuchar a Dios y empezaron a escuchar su carne, empezaron a escuchar al mundo, empezaron a escuchar las opiniones, las opciones de otra gente, de otras personas. Empezaron a escuchar
quisieron caerle bien a otras, empezaron a hacerle caso a otras personas y terminaron distorsionando muchas verdades bíblicas. Creo que uno de los primeros factores que uno puede darse cuenta cuando va rumbo a la perdición o al fracaso es quererle caer bien a la gente, agradarle siempre. Y no estamos llamados a agradarle a la gente, estamos llamados a agradarle a Dios. Hay gente que no nos va a tolerar porque no estamos haciendo lo que ellos dicen, estamos haciendo lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque nuestros oídos están atentos a su voz. Y si Dios no ha hablado, no hacemos nada. Uy, yo no, pero es que los demás ya están haciendo. Pues los demás lo estarán haciendo. Y qué bueno, y ojalá les haya Dios hablado. Porque si Dios no les habló, cuidado. Pero es que yo veo que todo el mundo lo está haciendo. El hecho de que todo el mundo lo haga no quiere decir que tenga la aprobación de Dios. ¿Me escuchaste? El hecho de que todo el mundo lo esté haciendo no quiere decir que Dios lo haya ordenado. Dios tiene maneras de hacerlo. Dios siempre va a hablar. Cuando hay un problema de sordera espiritual, viene también esa vergüenza que en lo físico pasa, en lo psicológico pasa. Viene un estrés, viene una presión. Alguien con sordera natural pierde atención, hay un retraimiento. Tienes problemas en el trabajo, hay una distracción, tiene problemas en la comunicación con otros, con amigos, con parientes. Hay una depresión, te digo, pánico, hay mucha tensión, hay mucho estrés. Puede llegar a problemas estomacales, alimenticios, de sueño. Muchas cosas por una falta del oído. En lo espiritual es similar. Tú te desconectas de escuchar la voz de Dios, tú comienzas a perder la sensación, el sentido auditivo espiritual de Dios ya no está hablando y comienza una presión. Empiezas a hacer las cosas por necesidad, pero ya no en un placer de buscar a Dios. Dices, wow, Dios me acaba de hablar, me dio esta palabra, yo traigo esta palabra, Dios me está respaldando en esto. Ya no, ya lo tenemos que hacer. ¿Sabes a quién le pasó así? A un hombre llamado Saúl. Ve conmigo al primer libro de Samuel. Samuel habla, o el primer libro de Samuel nos habla de un rey llamado Saúl. Y este rey era alguien que le gustaba agradar al pueblo, escuchaba más al pueblo que a Dios. Y por escuchar más al pueblo que a Dios, tuvo problemas. Dice capítulo, vamos a leer el 15, versículo 1. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues está atento, fíjate la instrucción, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Deuteronomio 25 lo leímos. Dice: yo voy a castigar, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y bueno, fue Saúl e hizo todo lo que él pensó que era correcto, porque no escuchó con atención lo que Dios le había dicho. Y dice el versículo 13, dice: vino pues Samuel a Saúl y le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Pon atención aquí. Cuando alguien no escucha bien, cuando alguien no pone atención, siempre va a hacer lo que le pareció que escuchó. ¿Sí me entendiste esa parte? Cuando alguien no escucha bien, va a tratar de hacer lo que se imagina que fue lo que le dijeron, lo que se imagina que fue lo que alguien habló. Y Saúl fue así. No puso atención a la instrucción, porque la instrucción era raer con todo, erradicar completamente, desde el rey hasta la oveja, hasta el asno, hasta las cucarachas que estuvieran ahí. Todo lo tenía que exterminar. Y dice Saúl:
bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Cuando tú recibes una orden de Dios, Dios no espera que tú le hagas caso al pueblo, Dios espera que le hagas caso a Él. ¿Me escuchaste? Papá, mamá, cuando tú recibes una instrucción de parte de Dios, Dios está esperando que tú le hagas caso a Dios, no al pueblo. Dios te está dando instrucciones con tus hijos, hazle caso a Dios, no a tu familia. Es que fulanito de tal ya tiene novia. Es que yo veo que tu primo ya está estudiando esto. Es que yo veo que él mira que la disfruta y hace esto. Qué bueno. Puedes hacerla incluso así. Les doy un like. Chido por ellos. Pero a mí Dios me ha hablado otra cosa. No, pero es que ahorita están en la edad, porque todos los de su edad hacen esto. Qué bueno. Pero es que yo veo como el hombre, mira, yo cuando fui joven también tenía mucho. Es más, te voy a decir algo. Yo me metí con 2, 3 más y yo veo que tus hijos también. Entonces, pues déjalos que prueben, porque todos lo hemos hecho. ¿Quién lo dice? El pueblo. Pero Dios dice otra cosa. Al menos eso lo ha hecho con mis hijos. Y yo creo que lo ha dicho para los tuyos. Tú tienes que aprender a hacerle caso a Dios, no al pueblo. Saúl fue lo contrario. Dice, es que el pueblo, porque el pueblo perdonó lo mejor, versículo 15, de las ovejas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y de Jehová? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído? Subraya esa parte. No has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Vuelvo a repetirte, las buenas intenciones, te lo enseñaba la semana pasada, las buenas intenciones no agradan a Dios. Lo que le agrada es la obediencia, y te lo digo con respaldo en la palabra. Los versículos que siguen dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, ciertamente, esta palabra ciertamente es una palabra de convicción, de seguridad, de acierto. No hay mudanza en ella. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué terrible. Desde Deuteronomio estábamos escuchando y leyendo, acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios, estas bendiciones te alcanzarán. Pero acontecerá que si no pones atención a las instrucciones de Dios y no las escuchas, las maldiciones te alcanzarán. ¿Sabes qué vino para Saúl? Maldición, le alcanzó. Y Samuel se lo dijo, prestar atención es mejor que la grosura de carneros, es mejor que un sacrificio lleno de jugosa carne. Presta atención, dice. Obedecer es mejor que los sacrificios, prestar atención mejor que la grosura. Porque no nada más se trata de escuchar o de oír, más bien se trata de poner atención, de escuchar. ¿Qué es lo que tú quieres?
Me llevaría mucho tiempo en darte algunos ejemplos, pero si tienes oportunidad, ve Jueces capítulo 3 y te vas a dar cuenta cómo llega un ángel, le habla a Manoah, su esposa, y le dicen: van a tener un hijo, ese hijo va a ser un nazareo desde el vientre, él va a traer libertad al pueblo, se llama Sansón. Le dan la noticia a Manoah, dice: no entendí, y va con el ángel nuevamente y le pregunta: oye, por favor, repítemelo, ¿qué necesito hacer? Y el ángel le vuelve a repetir. Dios no tiene problema con que nosotros repitamos. Le preguntemos: Señor, por favor, repíteme. Señor, vuélvemelo a decir, hasta que entendamos qué es lo que tenemos que hacer. Presta atención en lo que te voy a decir. Quita toda distracción, quita todo bullicio, quita todas las demás palabras y ponme atención en lo que yo te voy a decir, porque aquí encuentras vida. Y si tú escuchas esto, dice Dios, la bendición te va a alcanzar. Saúl lo desechó. Saúl no prestó atención. Y yo veo el peligro hoy en día. Tantos distractores que existen, tantas oportunidades de desviarte, de perder la atención en algo. Y Dios sigue hablándonos. Dios sigue hablándonos. Por eso el peligro, el problema de una sordera espiritual. Porque hay tantas cosas que en el mundo te están haciendo ruido. Escúchame, ruido. Pero no es Dios. Dios tiene una forma clara, concisa de hablarnos. Por su palabra, en oración, por el mensaje expuesto por los pastores, por los profetas, por ministerios. Dios nos habla. Pero el mundo también grita, el diablo también habla y distrae. Pero es tu decisión, es mi decisión, prestar atención y decirle: Señor, háblame. Dios mío, quiero estar atento a esa voz, a eso que tú estás diciendo. Amén. Hay una historia en Marcos capítulo 7 que me gusta, me encanta esta parte, y yo quiero que hoy la practiquemos. Marcos capítulo 7, y dice la palabra de Dios, versículo 31. Dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo. Fíjate, sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió. Esta palabra gemir, esta palabra de levantar los ojos al cielo y es gemir, se traduce como una angustia. Cuando Jesús lo vio, tuvo angustia. Cuando Jesús lo vio, empezó a conmoverse profundamente, que por eso soltó un gemido. Y después metió los dedos en las orejas y le dijo: efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Fíjate, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Esta historia es importante que tú y yo la entendamos, porque quiero contextualizarte a esta parte. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. La Biblia tiene 3 idiomas en donde se escribió, que es hebreo, arameo y griego. Hebreo y arameo se escribió o está escrito en el Antiguo Testamento, y el arameo es más de una lengua caldea. De todo el libro de Daniel está escrito en arameo, pero todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Por qué te lo digo? Porque el Espíritu Santo dice que inspiró la palabra de Dios, y todo esto que estamos leyendo, todo esto es una traducción del griego al español. ¿Vamos? Bueno, si nos ponemos más estrictos, es del griego al alemán, del alemán al latín, del latín al español, o del griego al inglés, al alemán, o al latín, perdón, el latín al inglés y el inglés al español, dependiendo de dónde venga la traducción, pero eso es otro rollo. Pero se supone que toda la traducción es del griego al español, pongámoslo así.
Pero, y qué impresión es cuando tú estás leyendo y de repente salta una palabra que al parecer está fuera del contexto, porque todo viene en griego y de repente salta una palabra que se traduce como sea abierto, pero su original está en el arameo, efata, como el talita kumi, ¿no? La otra parte que también usa Jesús aquí. Pero efata, esa palabra, buscándola, la encuentras en el Salmo 33. Salmo 33, versículo 9. Vamos a leerlo desde el 6, pero en el 9 es donde está esa palabra. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Y esto es, él mandó y existió. Efata es él mandó y existió. Efata es una orden. Pon atención, efata es una orden. Cuando Jesús ve a este sordo y tartamudo, dice que le mete los dedos en los oídos, le escupe la lengua y le grita efata. Primero gime con una angustia, con una conmoción. Aquí dice efata y dice, se traduce como sea abierto, pero no es una oración de si puedes, si quieres. No, esa efata, el verbo, escúchame, el verbo de Dios, el que creó todas las cosas por su palabra, el verbo de Dios, la acción de Dios, estaba frente a frente, metiéndole los dedos a un sordo y le estaba gritando a todo lo que tenía aquí. Tal vez no tenía nada, nada más tenía la pura oreja, no tenía nada por dentro, todo el sistema auditivo no estaba, pero cuando él ordenó efata, se empezaron a formar todas las cosas, porque él mandó y existió. Cuando él manda, todo tiene que obedecer. Por eso es que él dice: si yo te digo una cosa, presta atención, porque cuando yo mando, existe. Si tú no prestas atención a todos los mandamientos, Deuteronomio 28 dice: a todos los ordenanzas y mandamientos que yo te doy hoy, si tú no pones atención, entonces te va a alcanzar la maldición, porque yo mando y existe. Efata es la parte que Dios usa para enseñarnos qué tan poderoso es clamar a Dios y que Él responda. Pero no va a responder como un merolico, no va a responder como alguien que solamente suelta palabras. Él va a responder con palabras poderosas. Dice el salmista: tú oyes la oración del justo, con tremendas cosas nos responderás. Cuando Dios habla, no habla cualquier cosa. Cuando Dios habla, habla cosas poderosas, capaces de provocar y cambiar cualquier estado, cualquier circunstancia, cualquier situación en donde te encuentres. Solamente lo que tienes que tener listo es el oído, porque le vas a decir: Señor, habla, di tu palabra, y Dios va a decir: lo voy a decir. Y cuando yo lo hablo, es el efata, es mando y existe. Pero va a estar esperando un oído atento, presto. Y si tú y yo andamos papando moscas, y si tú y yo andamos ahí con que no, pues no sé, es que como ves, me están diciendo que vaya acá, me están diciendo que haga esto, me está diciendo mi mamá, mi papá, mi abuelita, me están diciendo esto, y pues ya no sé. Dice Dios: voy a mandar, se va a hacer las cosas, pero si no obedeces, te va a alcanzar la maldición. Pero si tú y yo estamos atentos, le estamos diciendo: Señor, háblanos, Dios, danos esa palabra, Dios, derrama esa palabra, Dios, bendícenos con esa palabra. Dice Dios: voy a hablar, y todo lo que no existía va a existir. Y si obedeces, te va a alcanzar la bendición. De eso se trata. De eso se trata. Si tú pones atención a la voz de Dios, si tú y yo ponemos atención a escuchar una orden de parte de Dios, no importa cómo estemos. Tal vez has perdido el oído espiritual.
Tal vez estás perdiendo el sentido y empiezas a desequilibrar. Estás como que te vas a la izquierda y luego te vas a la derecha, y es que estás tomando decisiones y ahorita no sabes cómo hacerle. ¿Qué está pasando? Es que están diciendo, es que me está diciendo el otro, es que ahí no sé qué está pasando. Y dice Dios, por favor detente. Y dices, es que no sé a quién hacerle caso. Vuelve a Dios y dile, Señor, di efata en mi oído. Y vuelve otra vez a hablar para que vuelva a escuchar. Y si tú escuchas, si regresas conmigo a Marcos capítulo 7, viene una respuesta impresionante. Di conmigo, impresionante. Así como el del comercial, impresionante. Di conmigo, versículo 35. Al momento. ¿Cuándo sucedió? Al momento. Cuando Dios lo dice, sucede al momento. Ipso facto. En el momento que Dios lo dice, en el momento que suceden las cosas. Al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no habla porque no escucha. Hay gente que es sorda y muda, pero hay gente que nada más es sorda, pero no puede hablar porque no sabe qué emitir, no tiene los sonidos. Y para él lo mismo le da no hablar o no hablar, porque de todas maneras no oye. Este tartamudo hablaba mal, pero hablaba un poco. Y Dios no nada lo dejó con medio hablar, no le sanó nada más los oídos. Jesús le sanó los oídos, le escupió en la lengua y hablaba bien. ¿Por qué? Porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 25, 26 dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que Dios puso mente, Dios puso alma, Dios puso corazón, Dios puso fuerzas en nuestra vida tal y como Él las tiene. Por lo tanto, la esencia que Dios tiene de hablar y que sucedan las cosas, nos las ha transferido a nosotros. Nosotros tenemos el poder de hablar y que sucedan las cosas. Pero si no sabemos qué hablar o no podemos hablar, no van a suceder las cosas. El poder creativo que nosotros tenemos en la boca de desatar bendición viene directamente de Dios, pero viene con el poder de saber escuchar. Detente un momento y escúchate el hablar. ¿Qué estás hablando? ¿Cómo estás hablando? Porque si tú estás hablando destrucción, vas a destruir. Si tú estás hablando mentira, si tú estás hablando negatividad, así va a estar tu casa, tu condición, tus finanzas, todo. Ahora no quiero que me entiendas o tomes esto como una fórmula mágica de autoayuda, de charlatanería, donde tú te levantas todos los días en la mañana y te declaras: yo soy un campeón, victorioso, vencedor, guapo, chulo y hermoso. No sucede así. Aunque tú te declares guapo, chulo y precioso, si estás desgraciado, si no llegaste a la repartición como muchos de nosotros llegamos, perdóname, lo siento, lástima. O sea, quédate con lo que tienes, ya. No es el asunto de que, es que yo voy a cambiar porque soy un triunfador y soy un exitoso, pero no haces nada, no sales a trabajar, te la pasas rascándote la panza. No va a suceder, no va a suceder. Sucede cuando tú escuchas a Dios, pones atención en lo que Él está diciendo, lo obedeces y la bendición te alcanza, porque le estás declarando. Bendecir viene de la palabra bien decir. Quiere decir que todo lo que yo digo está bien. Por eso aquí dice, y hablaba bien. No nada más, es que se le entiende bien bonito. No. Es que lo que dice es lo correcto. Es que lo que habla edifica. Si no tienes nada que decir, escúchame, si no tienes nada que decir, no digas nada hasta que escuches a Dios. Yo sé que te caigo gordo. Yo sé que ya estoy con que, pastor, se me hace que el pastor está bien miedoso. No, se me hace que el pastor, no soy miedoso, no soy un lento, no soy un atarantado. Pero si yo no tengo nada que decir, si yo no tengo una palabra de parte de Dios, no la digo, punto. Así venga mi abuela
hermosa, chula y preciosa. Así venga mi mamá, así mi esposa, así mis hijos, así quien sea, me digan, es que ya vamos a abrir, es que ya va a hacer esto, es que ya. Yo digo, si Dios a mí no me dijo ya, yo no lo hago. He perdido muchos amigos y he perdido muchas amistades porque no les hice caso. Y no quiero empezar a mis 45 años a tratar de agradarle a alguien que no sea Dios. Porque mi familia y la iglesia sabe perfectamente que cuando Dios me habla a mí, las cosas suceden como Dios lo dijo. Tengo testimonio de ello y no pienso cambiar a esta altura de mi vida para probar a ver si agrado o no agrado a alguien. No. Si Dios lo dice, Él manda y existen las cosas. ¿Sí me entiendes? Yo quiero entrar a caminar en esa parte. Y tú y yo necesitamos con nuestra casa, nuestra vida, entrar a caminar en esas partes. Por eso necesitamos aprender a hablar bien. ¿Cómo hablo bien? Cuando Él habla, cuando Él lo dice, cuando yo estoy escuchando, lo obedezco. Lo que yo oigo que Dios dice es lo que yo quiero decir, no más, no menos. Deja ya de ser un perico repetidor, repetitivo, repetitoso, repeti no sé qué, de todo lo que el mundo dice. Es que allá afuera, no, allá afuera pueden estar haciendo. Es que mi comadre, es que en otras iglesias, sí, lo que sea. Que Dios te habló a tu familia, que Dios le habló a tu casa, que Dios le habló a tu vida. ¿Qué te está demandando Dios? Bueno, eso quiere que tú hagas. Amén. No más y no menos que eso. Yo sé que Dios nos va a hablar. Siempre lo ha hecho. Tan solo una orden, tan solo una palabra, tan solo una voz suya, Él manda y existen las cosas. Dios lo va a hacer. Nunca ha fallado, nunca ha llegado tarde, nunca se le ha olvidado. Siempre lo ha hecho al tiempo de Dios. Amén. Quiero decirte algo. Si tú estás ahorita con un problema de vértigo, de depresión, de ansiedad, de estrés, de mucha tensión, porque no sabes qué hacer, porque no sabes qué va a pasar, porque no sabes qué decir, no sabes cómo contestar, ¿por qué no haces algo? Pon tus manos, tus dedos, mételos a tus oídos. Sí, tus dedos, mételos en tus oídos. No soy Jesús, pero dijo Él que el que creyera en Él, mayores cosas haríamos. Así es que yo hoy ordeno, si tú tienes esta necesidad, si tú tienes esta ansiedad, si tú tienes esta depresión, un vértigo que te está llevando porque estás perdiendo la sensibilidad, perdiste la sensibilidad, ya no sabes distinguir la voz de Dios, pon tus dedos en tus oídos. Listo, tienes tus dedos ahí y en el nombre de Jesús yo declaro: Efata, sé abierto. En el nombre que es sobre todo nombre, yo declaro: Efata, 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 Efata. Aún si tienes un problema físico, que estás perdiendo la sensibilidad de la audición físicamente, que te está costando oír, que sabes que es físico, ponlo ahí, dile: en el nombre de Jesús yo declaro: Efata. Sean abiertos los oídos, sean abiertos los oídos, sean abiertos los oídos espirituales y físicos en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú harías mayores cosas en nosotros cuando creyéramos, y yo creo tu palabra, Dios. Yo creo que tú nos has enviado a sanar, yo creo que tú nos has enviado a romper ligaduras de enfermedad, y en el nombre de Jesús yo declaro: Efata. Recupera tus oídos. Recupera tus oídos. Y en el nombre de Jesús te bendigo. No nada más para que escuches lo que está alrededor tuyo, sino para que pongas atención a la voz de Dios. Guarda, cuida tus oídos, úngelos, apártalos. No, tus oídos no fueron hechos para escuchar chismes. Tus oídos no fueron hechos para escuchar noticias catastróficas, depresivas. Tus oídos no fueron hechos para escuchar
vulgaridades, obscenidades. Tus oídos fueron hechos para escuchar la voz de Dios y tú hablar lo que Dios está diciendo. Tus oídos fueron hechos para escuchar las maravillas de Dios y alabarle como Él solo es digno. Para eso fuiste creado. En el nombre de Jesús te lo digo. Señor, te doy gracias por tu palabra y sé que va a trascender y va a transformar. Y yo sé, mi Dios, que estás haciendo ya desde ahorita, en este momento, milagros. Y queremos escucharlos, Dios. En el nombre de Jesús se destapa todo oído para escuchar tu voz y prestar atención a lo que tú dices. Y yo creo, Dios, que lo vamos a ver. Y vamos a ver una iglesia entendida, una iglesia obediente. Y algo sobrenatural va a suceder. Que las bendiciones nos van a alcanzar. Ninguna maldición nos va a alcanzar. Más bien las bendiciones nos van a alcanzar. Porque así lo dice tu palabra. Y tú no mientes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Iglesia, siga orando, siga clamando, siga pidiéndole a Dios que nos hable, que nos indique, que nos diga, porque sé que el Señor va a tener cosas extraordinarias que hacer en nuestra vida. Amén. Así es que lo bendigo, disfrute esta semana, disfrute su vida y nos vemos próxima semana. Que Dios les bendiga.